Hola, buenas noches. Mi nombre es Caleb Said Aces Jacobo. Eh, Hoy les voy a hablar de la línea del tiempo de la evolución del MPR al MPR 2.0 al ERPD. Mi nombre es Caleb Said Aces Jacobo. Mi matrícula es 2006094. Eh, esta materia es impartida por la ingeniera Elizabeth Rodríguez Salcido. La materia es Administración de Operaciones 2, impartida en el Tecnológico Nacional de Chihuahua. Primero pues vamos a hablar del desarrollo del EOQ, que este se basa en el mayo del 1 de 1915 y pues básicamente es la cantidad económica o de pedido que puede establecer o puede almacenar algún lugar. Por sus siglas en inglés, Economic Order Quality. Después avanzamos al siguiente año, que son los sistemas de reposición de inventarios mediante el punto de pedido. Esta se basa en abril 24 de 1934. Y pues básicamente es una forma en la que tú como empresa, tú puedes reposicionar, perdón, tus mismas materias primas o lo que tú tengas en tu stock, inventario o almacenamiento. Avanzamos y aquí inicia la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en mayo 2 de 1940. Aquí dice que tras la Guerra Mundial, Estados Unidos empleaba programas especializados con la ayuda tecnológica existente para controlar la logística y organización de sus unidades en acción. Pues básicamente todos los recursos en ese entonces estaban a flor de medida. Cada una de las partes en esta guerra da lo mejor de sí, tanto en economía como en tecnología, como en avances. Entonces había mucho dinero de por medio. Esto más adelante pues tendrá que ver con los puntos más adelante. Después vemos los antecedentes del software de gestión, junio 1 de 1950. En la década de los 50 los ordenadores comienzan a expandirse por las universidades. A finales de la década los ordenadores para uso industrial comienzan a utilizarse en un entorno empresarial. Aproximadamente en este año se empiezan a dar cuenta que el uso de herramientas como un ordenador, una computadora, como en aquel entonces se le decía, es una herramienta sumamente eficiente que incluso hasta la actualidad se va a seguir usando y probablemente muy a futuro. Después tenemos los mismos antecedentes de gestión del software 2. Esto se da en enero 1 de 1960. A comienzo de los años 60 se fundan numerosas empresas dedicadas al desarrollo de software. En esta época las prácticas habituales incluir el software básico gratis en ventas del hardware, teniendo que contratar desarrolladores a medida para cubrir cualquier otra necesidad. Bueno, pues aquí podemos ver que ya la visión de las empresas ya se expandió. Aquí podemos ver que ya se está monetizando esta área del dinero, de los software, de los hardware. Ya se está empezando a monetizar y se está empezando a dar la venta. Después tenemos la primera etapa, la gestión informatizada de la lista de materiales, o por sus siglas en inglés, BOOM. Enero 1 de 1960 dice que la disponibilidad comercial de las computadoras propició el inicio de una nueva era del procesamiento de la información de negocios como un impacto en las profundas nuevas tecnologías de dirección de operaciones. Básicamente la herramienta principal, si no es que la más importante que se empezó a usar en una empresa, fue precisamente esta, los ordenadores. A lo largo de la gestión del mismo funcionamiento y eficiencia de la empresa, se empezaron a usar estas. Tomando en cuenta que aproximadamente entre 1950, 70, 80, 90 estaba muy de moda lo que fue el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo, que fueron corrientes ideológicas en el ámbito empresarial muy fuertes, que fueron marcadas. Entonces todavía la implementación de ordenadores fue todavía una implementación, sumó a estas corrientes y probablemente fue mutuo, tanto las corrientes se sumaron a los ordenadores como las nuevas tecnologías a las corrientes ya que estaban en ese momento. Después seguimos con la gestión informatizada de la lista de materiales BOOM, pero la segunda parte. Aquí tenemos que esto se da el 1 de enero de 1965 aproximadamente. Dice, estos primeros intentos basados en iniciativas de empresas individuales con las carencias propias de la falta de experiencia, prueba y por tanto la inexistencia de metodologías estandarizadas. Son catalogados hoy en día como bajo la denominación de gestores de listas de materiales o gestores del BOOM
o Bill of Materials, que es las siglas en inglés. Pues aquí ya se empieza, aquí ya existe un desarrollo en las empresas acerca de esto, del boom, que es el Bill of Materials. Se usa como gestor de listas de materiales o gestores de la misma corriente que estamos hablando. Entonces aquí ya la empresa ya está requiriendo experiencias, ya está requiriendo experiencia, currículums un poquito más elaborados por parte de las personas que estarían en ciertas áreas. Entonces ya vemos aquí un poquito más de formalidades. Y después tenemos la creación de un sistema MRP, aproximadamente en el año de 1970. Básicamente los sistemas RP son para dar nuevas respuestas de cuándo y cuánto pedir materiales a la utilización de empresa. Si yo como empresa de autos, de ropa, de textiles, me dedico a la venta de este tipo de artículos, yo debo estar consciente de que cada una de las cosas que yo voy a estar vendiendo, debo saber cuánto tengo y en cuánto lo voy a dar. Debo tener un control de estas mismas. Después tenemos la segunda etapa de la gestión de las necesidades de materiales del MRP, aproximadamente en los años 1970, principios también. Dice, a lo largo de este evento, podemos seguir viendo la misma gestión tanto de materiales como de la creación del mismo sistema MRP, como las necesidades que el mismo documento te da. Después tenemos la difusión del MRP en enero de 2 de 1972, por siglas en inglés, The American Production and Inventory Control Study, o APICS, adoptada la metodología y promueve por medio de programa de campaña llamada Cruzadas del MRP. Actualmente en el Tecnológico de Chihuahua existe una rama, si no me equivoco, acerca de las APICS. Creo que actualmente ya tiene otro nombre, pero pues básicamente se basa en esto, en la gestión de los materiales de la calidad también de los mismos acabados que tiene en cuanto a cuánto pide una empresa y cuándo paga. Después tenemos la segunda etapa, la gestión de las necesidades materiales del MRP2. Esto es aproximadamente en 1975 y aquí podemos ver que uno de los padres fundadores del MRP moderno es Joseph A. Orlick. Es considerado el padre del MRP moderno. Se estima por historiadores que este hombre fue uno de los primeros pioneros en dar a pie a este movimiento y a futuros movimientos. Fue el que impulsó futuros movimientos, entonces se podría decir que él fue el que empezó todo este movimiento. Después tenemos la segunda etapa, la gestión de las necesidades de los materiales EMRP, parte 3. Se da aproximadamente en enero de 1975 y dice que el sistema MRP está constituido alrededor del boom, lo que ya habíamos hablado anteriormente, y su validez depende de la exactitud del mismo. Según George Pauls, uno de los padres del MRP, aparte de la persona que hablamos anteriormente, el MRP calcula qué necesito, lo compara con lo que tengo y calcula lo que voy a necesitar y cuándo. Es una gestión básicamente de lo que tú vas a necesitar y cuándo lo vas a necesitar y en qué momento. Entonces al momento en el que tú tienes esto, te ahorras costos, tiempo y materia prima. Y finalmente pues tenemos la tercera etapa o la tercera etapa del MRP3, la gestión de recursos de fabricación, que es aproximadamente entre febrero 3 de 1980. Dice, a comienzos de la década de los 80 aparecen los sistemas de planificación de recursos de fabricación, MRP2 o Manufacturing Resource Planning por sus siglas en inglés, mediante los que se pretende constatar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de órdenes de producción planificadas. Oliver Waite es quien desarrolla los planteamientos iniciales. Aquí en la parte de abajo podemos ver uno de los ejemplos de que es precisamente esto de lo que nos están hablando, Manufacturing Resource Planning o el plan maestro en español. Entonces aquí ponemos un ejemplo que es un organigrama relativamente complejo en el cual cada una de sus partes está conectada. Entonces se podría decir que este es un organigrama de una empresa funcional. Después tenemos el desarrollo del MRP en enero 1 de 1990. El MRP se convirtió en el paradigma de control de producción de los Estados Unidos. Durante los años 90 se extendió a México y Latinoamérica.
Bueno, pues como podrán ver ya desde que empezamos aproximadamente en 1960, 1970 hasta el 1990 ya han pasado 20 años de experiencia y de uso del mismo. Entonces aquí podemos ver que ya se convirtió en una acción recurrente dentro de los Estados Unidos y cabe destacar que esta corriente, este movimiento, este sistema se vino hacia México y Latinoamérica aproximadamente en estos años. Finalmente tenemos el nacimiento del ERP, nuestro último proceso, en enero aproximado de 1993. Dice, hacia mediados de los 1990 y ante el escenario también cambiante y competitivo de las épocas, las empresas necesitaban una solución que ayudara a poder controlar sus procesos a fin de ser más competitivas. Básicamente este proceso nos habla de la importancia del control de los procesos que tienes tú en tu empresa, qué tan competitivo eres en comparación a los otros y qué tan rentable es tu empresa en comparación a otras. Finalmente pues tenemos la cuarta etapa del ERP o la planificación de recursos de empresa. Si se fijan, anteriormente habíamos visto primera, segunda y tercera etapa del MRP. Pues básicamente en el ERP es lo mismo, solo que se decidió compactar porque el ERP no abarca tantas partes como el MRP. Entonces se cambió por la cuarta planificación de recursos de la empresa, para lo cual nos habla de las aplicaciones del ERP, la gestión de procesos, en la medida que el sistema de información en la plataforma desea que se gestione el proceso. El sistema de información es también quien define cómo ser dicho proceso. Pues es básicamente lo que hemos venido viendo desde el MRP, solo que ahora con la diferencia de que ahora tenemos una gestión más profunda en los procesos de cada empresa. No solo ahora vamos a ver en los inventarios, sino en el cuánto ni en el cuándo vas a pedir, sino básicamente esta mejora es constante. Y esto sería todo por mi parte y pues gracias por su atención.